se puede modificar, no se puede cambiar y no la puedo moldear a lo que yo soy, porque el hombre por naturaleza es pecador y va en contra de la voluntad de Dios. La Biblia tiene su ley, su forma y su forma de interpretar para que la persona pueda entender lo que es Dios y por qué murió Dios y dónde va a ir la persona si no tiene a Dios. La Biblia ya es clara con sus reglas y sus estatutos. El hombre no lo puede cambiar, no lo puede edificar. El hombre lo que puede es aceptar la palabra de Dios y ahí será bendecido, o volverse rebelde a Dios y ser un rebelde. Eso lo vemos por todos los lugares. Vemos a gente que dice: yo creo en Dios a mi manera y yo creo a la mía, y yo le pregunto a esa persona: ¿cuál es tu manera? Bueno, yo puedo fumar, yo puedo adulterar, yo puedo drogarme, yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana, y luego cuando tenga un problema que Dios me ayude. Esa persona no tiene fe, no ha conocido a Dios, ni sabe por dónde va. Prefiero a un ateo que me diga que no cree en Dios, por lo menos esa persona cuando tenga un problema irá a Dios. Hay otros que se ponen crucifijos, otros que se ponen cadenas, otro que va a confesarse, pero después de ahí sigue siendo el mismo o la misma, no cambia su vida, porque verdaderamente le han enseñado una cultura desde pequeño que Dios está para quitarle algo y uno puede hacer su vida como quiera. La Biblia es clara con esto cuando dice que hay mal y hay bien. El dualismo dice que hay un mal y hay un bien, en que el dualismo falla. El yin yang, ¿os acordáis el famoso yin yang? ¿Sabes por qué el dualismo falla o el teísmo? El dualismo falla porque dice que todo lo malo tiene algo bueno y todo lo bueno tiene algo malo. Eso es un error. Dios no tiene nada malo porque es luz, es santo, 3 veces santo, y en él no hay una mancha de arruga, de maldad. Por eso la persona hoy en día, como la sociedad, pues para estudiar esto tienes que estudiar la sociología. En Buenos Aires, las culturas. Cuando tú hablas de Buenos Aires o cualquier lado, la mayoría de la gente vive conforme a otra gente o conforme le han enseñado a esa persona. Por eso las personas, la mayoría que no ha conocido a Dios, vive haciendo males tras males, haciendo cosas tras cosas y no quiere creer en la palabra de Dios. Hay algo que tienes que entender antes de predicarte, y te lo tengo que decir, que si tú quieres modificar la Biblia te vas a encontrar con una pared. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y el hombre que pecara esa morirá. No puedo saltarme esta regla. O soy santo o soy pecador. No hay neutro, o de Dios o del diablo. No puedo existir un árbitro. Por eso dice la Biblia textualmente así. Escucha lo que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón vive lejos, lejos, lejos de mí. O sea, quiere decir, hay gente que va diciendo: yo creo en Dios, quiero que me ayude, pero la persona en su corazón no deja de fornicar, no deja de mentir, no deja de engañar, no deja de hacer cosas que van en contra de Dios. Todas estas cosas te llevarán al dolor, al sufrimiento, a la tristeza. Las casas se derribarán y se destruirán y no tendrás paz por ningún lado. La paz no la encuentras en el dinero, en el esposo, en los médicos. Hay gente que tiene una casa muy grande, una familia, y no tiene paz en el corazón. No tiene paz, no la encuentra. ¿Sabes por qué? Porque ella está en pecado. El corazón de ella vive en tinieblas, no tiene la luz de Dios. Hoy te voy a decir algo que para muchas personas le va a costar, pero voy a ir rápido y las personas que están aquí lo entenderán rápido. Un regalo de Dios no te hace ser salvo, ni te hace caminar con Dios. Te hace ver que Dios es real y existe, pero que también tiene justicia para mucha gente. Hay algo que la gente no ha aprendido. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para entregar su vida, para hacer un pueblo santo y que la gente se aparte del pecado para poder estar en santidad. La persona puede decir que cree en Dios, pero si en su corazón no deja de estar en pecado, no tiene sentido decir que creo en Dios. Si yo digo que creo en Dios, soy muy religioso y me llevo un crucifijo y fornico, adultero, critico, fumo marihuana, pego a uno que está a mi lado, critico, esa persona es del demonio, no es de Dios. Por eso la persona va a Dios cuando tiene un problema y dice: Señor, ¿dónde estás? Ayúdame. Y Dios a veces guarda silencio, porque el que pide y no recibe es porque pide mal, fuera de la voluntad de Dios. Hoy verás, porque hay gente que no está siendo bendecida
Porque hay personas que no han conocido a Dios, que siguen en pecado, no pueden dejar de pecar, están atados en la fornicación o en la pornografía o en los vicios y no tienen libertad para decir esto no lo hago más. Escucha esto y sé que lo estás escuchando. ¿Cuántas veces has dicho, escucha, esto no lo hago más? ¿Y cuántas veces lo has vuelto a hacer? 1.000.000 de veces. ¿Por qué? Porque no eres libre. Pero hoy te voy a hablar de las personas que querían una bendición de Dios y la encontraron, pero no fueron bendecidas por Dios, porque una bendición no te da salvación. Y Cristo murió solamente por una cosa, para salvar el alma que teníamos de condenación, para ir al infierno y no poder llegar al reino de los cielos. Jesucristo murió para derramar su sangre, para hacer una expiación por el pecado, para que la gente pueda ir arriba y no se vaya al infierno. No dice la Biblia que todo el mundo va a ir al cielo, eso es un error. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que Él murió y dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que todo el mundo va a ir al cielo, sino el que cree. Y tú me dirás, yo creo. ¿Y qué es creer para ti? Dímelo. ¿Qué es creer para ti? Bueno, creo en Dios pero adultero. Creo en Dios pero voy en contra de Dios cuando dice que ningún fornicario entrará al cielo. Yo fornico todos los días, no me caso. Bueno, ¿qué es creer en Dios? Bueno, yo creo en Dios pero me vuelvo rebelde a su palabra y también puedo tomar droga y hacer lo que me da la gana. Entonces sí crees en Dios y es real. Pero ¿bajo quién estás? Bajo el mal, no bajo Dios. Dios te bendiga. La mayoría de la gente cuando se le predica la verdad huye de ella. Porque no le interesa la verdad, le interesa que te diga, mira, estás guapa, eres muy flaca, Dios te va a bendecir, tienes un gran propósito en la vida. El problema es que no te estoy mintiendo. Porque cuánta gente hay creyéndose que iba bien y dice, uy, de la noche a la mañana tengo una ruina en mi vida. Pero si estaba bien ayer, te encontraste con una enfermedad que no puedes curar. Tu casa, el marido que tenías no era lo que pensaba, estabas durmiendo. Bueno, todo esto viene por el pecado, porque creo que Dios está para bendecirme y yo puedo pisar la sangre de Cristo y no me importa el testimonio de Jesús. Entonces ahí está el problema, porque no te han predicado la verdad. Por eso hoy vas a comprender que porque tú pidas a Dios, no quiere decir que creas en Dios. Y porque tú pidas y vayas buscando a alguien de Dios, no quiere decir que estás caminando con Dios. Esto le pasó a 10 leprosos y ahí sí empieza la prédica, escúchalo. 10 leprosos que era como un juicio de Dios a la persona. La lepra en la antigüedad se le llamaba escama blanca, porque empezaba como una escama blanca aquí, como un grano, y luego se hacía como una llaga. Esa llaga pasaba todo el cuerpo y luego se desfiguraba la cara y se te caían los cachos a cachos. Esa lepra te hacía apartarte de lo que amabas, de tus hijos, de tu familia, de tu compañera o tu compañero, y te llevaba y te aislaban, porque no podía ser que por tu lepra otros se contagiaban. La lepra era algo muy doloroso, porque se dejaba solo, sin nadie, soledad, y aparte tenía que ver a sus hijos de fuera, no podía acercarse a ellos, era algo doloroso. Para la gente que no tiene raciocinio o no estudia el dolor, el alma, los padecimientos, sino que simplemente estudia un libro de filosofía o estudia un libro de matemáticas, pero no le importa esto, que los dolores al alma llegan y son dolorosos, y que cuando llegan una persona se vuelve loca y llega hasta el suicidio porque no sabe cómo quitarse el dolor que está dentro, porque el dinero, la riqueza no se lo cambiaba, seguía estando el dolor. Esta persona era un leproso. ¿Sabes qué significa la palabra lepra en la Biblia? Es un simbolismo del pecado. El pecado empieza igual que la lepra, con un grano, un pecadito pequeño, pero cuando te das cuenta te come la vida. Empiezas a hacer cosas que tú creías que no ibas a hacer. Empiezas a practicar pecados que tú creías que nunca ibas a llegar. Y cuando te das cuenta, estás en lepra como este leproso, fuera de tu familia, porque hay gente que le quitan hasta los hijos y no los pueden tocar por juicio. Hay gente que se destruye su casa por la mala persona, de la mala manera de vivir que tenía. En vez de estar ejerciendo el papel de mujer en su casa, estaba haciendo otras cosas que no tenía que hacer. Entonces, como ya no hay ética, no hay moral, la lepra, que es el pecado espiritual, te come la vida y no te deja pensar. Y cuando te das cuenta, estás tan hundido
que lo único que pides es ayuda, pero como no has creído tampoco en Dios, porque no le has obedecido ni te han enseñado bien, solamente vas a ver si hay un Papá Noel por ahí que me pueda dar un milagro. Pero esto no importa si era magia negra, magia blanca, un bandismo, cualquiera que me ayude. Ahora estos 10 leprosos, con tanto problema como lo puedes estar tú hoy, con un problema apartado de tu gente, con dificultades, con muchas cosas en tu corazón, porque no habías hecho la voluntad de Dios, estás como que teniendo un juicio por el pecado que estás haciendo, porque no te sometes a Dios sino al pecado, a la ley moral de este mundo que lo maneja Satanás. Una de las cosas que la gente hace más es no vivir como Dios quiere, sino como Satanás quiere. Dios es amor, tú odias. Dios te dice apártate de la maldad, tú estás en la maldad. Pero claro, estos 10 leprosos lo entendieron rápido. Ellos entendieron que por su pecado, por su problema, ellos estaban retirados de la sociedad y Dios les había castigado de esta manera con la lepra. ¿Cuántas personas hay que hoy están sufriendo el dolor del pecado, hermano? Las familias deshechas, problemas en el matrimonio, hijos por cada lado, no tienen paz, los hijos le critican porque se fueron de casa, pero tienen otros hijos más. Viven en adulterio, faltando la ley de Dios. Y estos leprosos sabían que ya no había forma, su futuro era morir. ¿Y saben lo que dice la palabra? La paga del pecado es muerte. El futuro de estas personas que estaban retirados de Dios, ¿sabes qué era? Morirse de lepra, solos, en soledad. Pero le vino una esperanza al corazón. La esperanza no está en el dinero, como he dicho antes, en los médicos, en la familia, porque la familia te desilusiona, los hijos a veces también. Entonces, la esperanza de uno no está en el dinero, eso es mentira. Ni está en decir, bueno, voy a ser un gran sabio, tampoco, porque hay sabios que se han quitado la vida, porque no entendían la vida. ¿Dónde está la sabiduría de sus sabios? Quedó en la nada. Simplemente en teorías vagas que no puedes solucionar una verdad. Pero sí te digo algo, estos hombres que iban a morir, que su vida era estar solos, se encontró con la noticia verdadera. Escucha bien la noticia verdadera, porque luego no podrás tener excusa que no te predicaron la verdad, y vas a decir, no, yo no lo sabía, o sí lo sabes. La noticia verdadera era que Jesucristo, el Mesías, el ungido, el enviado a la tierra, pasaba por ese pueblo donde esos pecadores, esa gente con lepra, para que lo entendáis, estaban allí, sufriendo mucho. Y dicen que vieron la esperanza de su vida, no en el dinero ni en la sabiduría. La esperanza la vieron en Jesús, la esperanza la vieron en Cristo. Y dicen que de lejos fueron los 10 corriendo a la vida. Porque una de las cosas que tú necesitas es vida. Jesucristo le dijo a los fariseos, estáis muertos en delitos y pecados. El pecado te mata espiritualmente, no puedes servir a Dios, entonces no tienes vida. Porque lo que te da la vida es Dios. Si a Dios quiere, porque Él da la vida como quiere, quita el hálito de vida que tienes en tu vida y tú mueres. Él es soberano y tiene todo bajo control. Entonces tienes que entender que lo que tú crees que te da la vida, que es la comida, es mentira. Hay gente que tiene 30 años, otros 10 comen y mueren igual. Lo que a ti te da la vida es lo que Dios te dio, que es el ruaj, el aliento de vida que sopló en tu vida para que tuvieras vida. Sin ese aliento tú morirías. Ahora estas personas fueron a la vida. Y mira, como no podían entrar al pueblo, porque el pueblo le apedreaba si ellos venían. Porque déjame decirte algo. Cuando Satanás tiene una vida, la quiere destrozar tanto, que no la deja ni que se acerque a nada. La quiere devorar. Quiere destruir su vida hasta que se suicide para que vaya al infierno. Esta persona tenía unas leyes que no podían llegar al pueblo, escucha, no podían llegar al pueblo. Pero de lejos dijeron, Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. ¿Cuánta gente ves? Escucha bien, ¿cuántas personas ves de esta manera? ¿Cuántas personas ves diciendo a la hora de tener una prueba, una dificultad, un dolor, una enfermedad,
¿A cuántos ves diciendo Señor, pero luego después no eran verdaderos? Como estos leprosos vinieron 10 diciendo, mira, ayúdanos Jesús, aquí estamos de lejos. Y Jesús, como tiene misericordia y hace llover sobre justos e injustos para que luego lo digan, que no habían conocido quién era Dios, dice que Dios los oyó, prestó atención a ese grito de gemido de dolor que la gente estaba pasando. Y aquí está el error, que hay gente que piensa que porque Dios le da un milagro, porque ha ido a Dios humillado, ya está caminando al cielo y ya es de Dios. Hoy escucharás un mensaje que casi nunca lo predican ya, eso de la salvación. Y te hará entender que no todos los que buscan a Dios serán salvos, y todos los que buscan a Dios eran de corazón. Estos 10 leprosos venían con la misma intriga que tienes tú cuando tienes una enfermedad o una angustia, porque ahí sí te acuerdas de Dios. Luego no. Pero cuando tienes un problema viene todo el mundo, Dios, igual que estos 10 leprosos, Dios. Y Jesús le quedó mirando y les dijo esta palabra. Iros al sacerdote y mostraros para el testimonio de ellos. Y dicen que esta gente que había escuchado la respuesta, en vez de decir, no me ha dicho que me sane, me ha dicho que vaya para allá y me voy a sanar. Porque ellos entendieron que si a la vida la gente obedecía a lo que Dios decía, se iba a sanar. Ellos no se fueron para otro lugar, se fueron donde Jesús dijo. Hay personas que le dicen a Jesús, mira, yo te quiero bendecir, pero tienes que hacer esto. Y dice, bueno, me voy por allí, no le interesa la bendición. Pero ellos obedecieron, fueron caminando el camino donde Dios le había dicho. Y dice que la piel era incurable en esa época, la lepra, igual que hoy es muy difícil. Y cuando iban andando, se fueron sanando y uno a otro se mirarían como la piel se le quedaba como un niño. ¿Sabes por qué? Porque obedecieron. En la obediencia está la bendición, en la desobediencia la maldición. Ahora, escucha bien esto, por eso he dicho que no todos son salvos. Jesucristo murió para dar una salvación, no para dar un regalo. Pues cuando tú puedas te darás cuenta dónde has ido, saltado a la puerta, por no obedecer a la palabra de Dios. Ahora escucha. Vienen los 10, y cuando vienen los 10 que han llegado, son sanados, dice, que todos se fueron a su casa y a su familia. Escucha, todos se fueron a su misma vida. Dios los sanó y se fue a su misma vida a hacer lo que hacían. ¿Cuántas personas son sanadas y vuelven otra vez a la vida del alcohol, del droga, del sexo? ¿Cuántas? Igual que esto, pidieron una bendición y luego se fueron con su vida. Pero dice que Jesús iba pasando así. Y detrás de él vino uno de los 10. Escucha, por eso te he dicho que no todos son llamados. Y cuando se acercó, le dijo, Señor, te doy gracias por lo que has hecho en mí. Este hombre también tenía familia, también tenía hijos, sin embargo reconoció primero a Cristo que todo lo que tenía. Y dice que cuando se acercó de esa enfermedad incurable que nadie le podía curar, se sanó y se dio la vuelta y dijo, no habían 9, no habían 10 en ti, no habían 10. ¿Dónde están los 9? No pidieron 10 un milagro. ¿Dónde están los 9? Porque a veces creemos que a Dios le podemos engañar y que podemos jugar con Dios. Dios le dijo a Jesús, ¿dónde están los 9 que faltan? Que también los sané. ¿Dónde están? ¿Y saben lo que le dijo este? Yo lo sé. Lo que está haciendo los otros. Yo he venido a darte gracias y me postro ante ti. Este fue salvo de verdad. Este sí dio la vida de verdad. Los otros dieron un milagro. Nada más. Pero no tuvo un encuentro con Dios. ¿Saben lo que dice la Escritura? Dice, muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos para ir al cielo. Los demás verán muchos regalitos, pero se irán abajo. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Dios real. No conocen a Dios, no viven bajo Dios, no tienen las reglas de Dios, no disfrutan de la gloria de Dios. Pero no los 9, ¿y dónde están los otros? Tengo un amigo. Pues los otros se fueron, hermano, Mira que... a hacer su vida de pecado y a hacer su vida como ellos querían. Solamente de los 10, escucha, solamente de los 10 uno fue salvo. Dios quiera que hoy entiendas la palabra como esos leprosos, pero que también entiendas algo.
Que una bendición de Dios no te da la salvación, te ha hecho ver el poder que Él tiene. Pero si tú vas a camino a Jesús, nunca te perderás. Porque la Biblia dice que el que camina detrás de Jesús siempre encontrará la vida, porque Él es la vida en abundancia. Ahora tú no puedes, ahora tú tienes que escoger. O sigues con tu vida llena de pecado, de odio, de fornicación, de adulterio, de lascivia, de muchas cosas malas. O eres como esos 10, como ese uno que vino diciendo, Padre, yo no sé dónde están los otros serán su vida. Yo quiero servirte de corazón. El que ha hecho estas cosas tiene paz en su familia, tiene paz en su casa, en su familia, los demonios tiemblan, la enfermedad huye de ellos. ¿Saben por qué? Porque no han hecho caso a cuatro filosofías, a 4 libros que no llegan a nada. Han hecho caso a la verdad de la vida. ¿Y sabes cuál es la verdad de la vida? Que si no tienes a Dios, no tienes nada. Hermano, si no tienes a Dios, no tienes vida. Si no tienes a Dios, no tienes nada. Si no tienes a Dios, no tienes nada en tu vida. Tú podrás decir, yo necesito un milagro. ¿Y quién no necesita un milagro de Dios? ¿Quién no necesita algo de Dios? Por Dios, ¿quién? El problema no está si Dios te da un milagro. El problema está dónde está tu vida parada. Si está en Dios o está en las manos del mal. Porque los 10 leprosos todos fueron sanados, pero solamente a uno fue sano. Aquel que verdaderamente se humilló y le dijo, Padre, yo vengo a agradecerte. ¿Qué te crees? ¿Que no tenía casa? ¿Qué te crees? ¿Que no tenía hijos? Sí, tenía hijos igual que los otros. Sí, tenía familia, pero le dio el primer lugar a Dios como se merece. No se lo dio al mundo, no se lo dio a las drogas, no se lo dio a las pastillas, no se lo dio a la fornicación. En primer lugar se lo dio a Dios. A Dios. ¿Sabes que si aquí se hace una huelga, todo el mundo se llena? Que si aquí predican de la marihuana, vienen hasta de Francia. Pero si te predican la verdad de Cristo, que es la salvación para tu vida, como tiene tanta verdad, ya no me interesa, porque la verdad duele. Porque te hace entender que lo que estás haciendo no está bien y que tienes que arrepentirte para que Dios te sane. ¿Sabes cuál es el problema? Que la persona que tiene dolor en el corazón, o se le ha muerto un ser querido, o tiene un problema en el matrimonio, o tiene pérdida